Oyentes de Global, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Otra vez a media tarde, con la misma pasión. Y no es una repetición de término. La misma pasión de poder compartir micrófono con quienes desde la cotidianidad le ponen el hombro al departamento. Le ponen el hombro a Sucre y naturalmente por ende al país. Hoy esa frase de verdad expresa en su dimensión la personalidad y el aporte de un ciudadano sucrense, de un joven profesional vinculado al tema médico. Es protagonista de un hecho realmente interesante. Yo ya perdí la cuenta porque desde hace buen tiempo le hemos hecho seguimiento, y un seguimiento con mucha alegría y satisfacción, porque no se trata de un tema que se analiza en forma diaria, en forma permanente. Tengo el gusto de saludar al doctor Marcelo Sandi, conocido en Sucre por el tema de implantes de riñón. Hacíamos seguimiento en determinado momento, pero ya perdimos la cuenta. Arrancó en el UNI, fue tentado para hacer el mismo trabajo, la misma operación allá en Cochabamba, y allá en Cochabamba también entiendo que realizó varias operaciones de trasplante de riñón. Y luego retornó a Sucre y en el Hospital Santa Bárbara prácticamente se concentra su cuartel de operaciones para trasplante de riñón. Vamos a hablar con él porque de por medio hay un reto como ciudad, como salud del departamento, junto naturalmente a autoridades de salud de nuestro departamento y también, por qué no decirlo, de autoridades que puedan ponerle el apoyo necesario. Un reto, un desafío que ojalá pueda cristalizarse a la brevedad posible. Un trasplante de hígado acá en la ciudad de Sucre. Ojalá se den las condiciones. Entiendo que el director del CEDES, el flamante director del Servicio Departamental de Salud, está prácticamente con todo para encarar y hacer realidad ese propósito de la mano del doctor Marcelo Sandi. Quiero darle las muy buenas tardes, la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto de tenerlo aquí en Global después de tiempito, ¿no? Acérquese al micrófono lo más posible. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, don Fabio, y a toda su audiencia. Sí, nos estamos encontrando de bastante tiempo y usted rememoraba que habíamos empezado acá hablando precisamente del primer trasplante de riñón que hicimos hace ya bastante tiempo, ¿no? Desde entonces han pasado 12 trasplantes renales. 12. 12 hasta el momento, y realmente es una historia que se ha ido construyendo desde cero prácticamente. En la ciudad no se conocía ni se hablaba del trasplante de órganos y realmente fue una conquista de hechos administrativos, médicos y consolidación de un equipo médico, administrativo, que ha podido realizar estos procesos en el departamento hasta el día de hoy. ¿Van 12? Van 12 en el departamento y 7 en el Hospital Santa Bárbara. A ver, luego aclaramos, ¿no? Sí. Luego hablamos. ¿En Cochabamba también? En Cochabamba el año 2017 tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital Belga. Bueno, ya es una unidad consolidada de trasplante en el Hospital Belga, recibe prácticamente mucho paciente del sur del país y de Oruro. Allá tuvimos un récord histórico ese año, habíamos hecho 25 trasplantes de riñón. ¿Como hospital o como...? Como hospital belga. Fui Como parte hospital. del equipo de trasplante en esa institución. ¿Y cuántas operaciones personalmente llevó adelante? Allá hemos hecho 25. En Cochabamba 25. Sí. Oiga, bárbaro. En el año 2017. Bueno, hablaremos de esas estadísticas realmente interesantes, ¿no? Sí. 12 acá en Sucre, en el departamento, 25 operaciones allá en Cochabamba. Sí, pero es importante rescatar que los trasplantes realizados en Chuquisaca fueron hechos en hospitales públicos. Ya. Realmente es la situación administrativa es mucho más sencilla en una institución privada que en un hospital público. En un hospital público, Sí. ¿no? Además, veníamos del hospital belga que ya lleva una historia de trasplantes hechos, donde prácticamente todo el equipo y todo el proceso estaba armado.
Ya. En Sucre era empezar de cero. Empezar de cero, Sí. equipamiento, personal. Oh, tremendo. Exactamente. A ver, iremos por partes. Que la gente recuerde un poco quién es Marcelo Sandy. Ah, bien, bueno, Marcelo Sandy es un chuquisaqueño, nacido en la ciudad de Sucre. Me formé académicamente acá en la ciudad, estudié en el Colegio Don Bosco. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar medicina en la Universidad de San Francisco Javier. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de realizar la especialidad en Argentina. Hice primeramente cirugía general en el Hospital de Clínicas José de San Martín y la subespecialidad de trasplante en la Fundación Favalor. Ah, qué interesante. ¿Qué Sí. tiempo en Buenos Aires? 8 años. 8. 8 años. Ya. Entonces, ese fue el tiempo de formación entre la especialidad y la subespecialidad. ¿No le tentó la posibilidad de quedarse en la gran, linda, hermosa Buenos Aires? Siempre estaba presente la posibilidad, pero suceden cosas en la vida que a veces terminan haciendo que el retorno sea tan fácil que realmente es difícil ponerse en contra de los designios de Dios, de la vida. Y terminamos construyendo un programa de trasplante acá en la ciudad. Qué lindo, ¿no? Sí. Dicen que, y esto no es, yo creo que no es una frase, pero es la verdad, ¿no? Los caminos de Dios son perfectos. Son perfectos. No, perfectos, de Sí. verdad. A ver, estudios, me decía, en la Argentina. Sí, Ya. ¿La especialidad más importante? la de trasplante. 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 ¿Dónde hizo trasplante en Buenos Aires? Lo hice en la Fundación Favalor. Ya. Es un centro de trasplante multiorgánico, Ya. referente mundial en realidad, porque se hace de este trasplante de corazón, pulmón, intestino. Ya. ¿Y cómo le vino esto de trasplante? Creo Hacer que- especialidad de trasplante. Sí, igual sí, es una pregunta interesante porque inicialmente estaba realizando la especialidad en gastroenterología, cirugía gastroenterológica, la subespecialidad. Y de repente aparece un compañero que me pasa la convocatoria para la especialidad de trasplante. Había examen en el mes de septiembre porque había cambiado el equipo de trasplante de la fundación y habían convocado a este examen de competencia. Me motivaba mucho el tema de trasplante, conocía muy poco de lo que se hacía en Bolivia y decidí hacerlo. Fue más un sentimiento de emoción, de motivación, lo que me llevó a presentarme, rendir los exámenes y gracias a Dios quedé como el postulante aceptado. Fue un día feriado, un 12 de octubre que me convocaron, me avisaron para presentarme ese mismo día. Y de ahí fueron 3 años y medio que pasaron en la formación de trasplante. De trasplante. Sí, a ese momento no conocía cuál era la realidad en Bolivia. Y realmente era mucho más compleja de lo que me imaginaba. Solamente se hacía trasplante de riñón, no se había avanzado con la donación cadavérica, en Sucre no se hacía trasplante y las leyes obviamente eran muy distintas en Bolivia en ese momento comparado con Argentina, que llevaba años de trasplante. ¿Cuándo retornó a Sucre? El 2013, 2013. sí. Oiga, no hace mucho, 13, ¿cuántos años? 13 años que han 13 años pasado, aproximadamente. ¿Retornó directamente a Sucre o lo No. pensó mucho para retornar? No, le comento que había vuelto a la ciudad de Santa Cruz. Ya. El 2012, fines de año, conocí al dueño de la clínica Foglianini, al doctor Esteban Foglianini, en Santa Cruz. Tuvimos una visita y él tenía la intención de acreditar su clínica en Santa Cruz como un centro de trasplante. Entonces, tuve la oportunidad de regresar a Santa Cruz inicialmente, donde estuve trabajando medio año. Ya. Y la intención era habilitar como centro de trasplante de hígado la clínica Foglianini. Ya se realizaba trasplante renal, entonces fui parte del equipo por esos 6 meses. Pero durante la vacación de mitad de año que vine por unos días acá, apareció una opción laboral importante que fue en la universidad. Ya habíamos entablado conversaciones con el ingeniero Arizaga, que tenía proyectado crear en el hospital universitario un centro de trasplante. El UNI. En el UNI. Habían pasado 6 meses desde la última conversación, ya había avanzado el tema administrativo y se presentó sobre la mesa la posibilidad de dejar Santa Cruz y aceptar el hospital universitario. Y llegar a Sucre, ¿no? Sí, exactamente. Bien. A ver, cuéntele a la gente su primera experiencia de trasplante de riñón. ¿Cómo se animó? Había las condiciones porque, oiga, se puede hablar de todo en Sucre, que fue la capital de la salud allá por los años de la
de los 50, de los 60, algo de los 70, pero dicen que luego la salud decayó notablemente y habían cirujanos nombres inolvidables, históricos en la ciudad de Sucre. ¿Cómo se animó? ¿Cuál fue la motivación, mi querido doctor? Fue un proceso largo, don Fabio. El 2013 asumimos la dirección del hospital universitario. En ese entonces el hospital no era un hospital, o es un hospital de segundo nivel, pero no contaba con todos los servicios que se requería la actividad de trasplante. Tuvimos mucho apoyo del rectorado, a la cabeza del ingeniero Walter Arizaga. Nos dio la posibilidad de implementar el servicio de terapia intensiva, se habilitaron los quirófanos de acuerdo a la norma nacional para trasplantes que pedían quirófanos gemelos. Se hizo la adquisición de un tomógrafo, de endoscopía y de la unidad de hemodiálisis. Fue una inversión muy grande que hizo la universidad en aquel entonces, pero ese proceso tomó alrededor de 3 años en construir el hospital y tener una norma nacional de habilitación. Pero le comento que inicialmente solicitamos la habilitación. La responsable en aquel entonces del CEDES no comunicaba la solicitud de acreditación al director del CEDES y solicitamos una acreditación nacional. Ya. El ministerio hizo una acreditación, pero requería una convalidación por parte del CEDES. Y fue por azares de la vida que pudimos contactarnos con el doctor Maturano, en aquel entonces director del CEDES. Él tenía total desconocimiento de que el hospital ya estaba acreditado a nivel nacional. Y fue una reunión de 5 minutos y 2 días después el hospital estaba siendo acreditado por el CEDES y por el ministerio. Porque cumplía la norma y realmente él entendió que esto iba a ser de beneficio para todo el departamento. Fue un proceso de 2 a 3 años que duró esta acreditación. Y finalmente, el 2016 pudimos llevar a cabo la primera cirugía de trasplante. 2016. Sí. La primera. Sí. ¿Recuerda el mes? En el mes de agosto. Agosto. Sí. Primera operación, a ver, cuente. Fue el 2 de agosto. Se había formado un muy buen equipo de trasplante en el hospital universitario. De tal manera que tanto la parte administrativa, rectorado, el CEDES, colaboraron mucho con la adquisición de drogas. Para ese entonces no se conocían las drogas en la ciudad. Se tuvieron que importar muchos medicamentos, el equipamiento ya se lo tenía y se seleccionó al paciente decidido por el ministerio. El ministerio tenía los ojos en Sucre. Obviamente un fracaso para ellos significaba un fracaso también para todo el sistema público nacional. Pero gracias a Dios fue todo un éxito y es una situación que también aplaudió el ministerio, ¿no? Qué bien, salió todo perfecto. Salió todo perfecto, es así que se sucedieron un trasplante tras otro hasta llegar a los 5 trasplantes. A ver, en el UNI, ¿no es cierto? En el UNI. ¿Quién fue la primera persona? ¿Recuerda? Sí, recuerdo, el paciente era un paciente jovencito, tenía alrededor de 27, 28 años. 27 años, Sí. recibió trasplante. Recibió la donación de su hermano. Qué lindo. Sí, de tal manera que él tenía muchas ganas de trabajar. Recuerdo que a los 3 meses él ya estaba trabajando, se había ido a Santa Cruz y únicamente mandaba fotos de su rehabilitación. Intentaba estar una vez cada 3 meses en el hospital para sus controles. Finalmente terminó yéndose a la ciudad de Santa Cruz, donde actualmente radica y realiza su actividad laboral. Sin ningún problema. No, a la fecha no tenemos que lamentar ningún paciente qué que haya lindo. tenido una pérdida del trasplante. Ya. O sea que el muchacho que recibió la donación Del hermano. del hermano, riñón. él se encuentra en perfectas Sí, condiciones, ¿no? sí. Y el donante, El donante es una persona que no tiene que lamentar ninguna pérdida ni Qué ningún lindo. sacrificio, porque no es responsable la donación de que el paciente pueda enfermar por alguna situación en la vida, ¿no? Eso es importante siempre recalcarlo. La donación no va a generarle problemas mientras la persona lleve un cuidado habitual que cualquiera de nosotros debe tener. claro, el cuidado que cualquier persona normal Exactamente. tenga, ¿no es cierto? Sin Exactamente. problema. Ya, donante y el que recibió la donación, No, a la fecha no hemos Qué lamentado lindo, la pérdida qué de bien. ningún paciente trasplantado. muy bien. Gente de esa época sigue compartiendo con usted. Sí, todavía son, o sea, Me muchos refiero a los profesionales. médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Sí, el equipo de trasplante del hospital universitario, déjeme recordar, estaba conformado por, no todos los profesionales trabajaban en el hospital de Santa Bárbara.
Recuerdo que nos apoyaba mucho la doctora Carmiña Torres, que ella trabaja en el Hospital Santa Bárbara, pero desprendidamente realizó su trabajo en el Hospital Universitario de forma gratuita. Muchos de los profesionales se unieron al equipo sin percibir una remuneración económica del hospital, porque no eran parte del staff del hospital. Pero la experiencia. Claro, entonces se sumaron muchos esfuerzos, el doctor Ricardo Ledesma, el doctor Rolando Gallo, Ricardo Poveda, la doctora Lucy Hernández y muchas personas más, la licenciada Antonia Holguín, eran parte del equipo de trasplante del Hospital Universitario, y realmente es parte de la historia del departamento haber compartido con ellos esas primeras experiencias. 5 operaciones en el UNI. 5 operaciones en el UNI. Y un equipo que ha quedado consolidado en aquel momento. Es siempre importante recordar el apoyo del ingeniero Walter Arizaga. Sí, es importante decir, sin su apoyo no hubiera sido posible la realización del trasplante de órganos. El ingeniero Arizaga en su momento pretendió hacer una tremenda infraestructura, un hospital modelo con el hospital universitario, ¿no? Yo creo que a este momento, don Fabio, el hospital universitario tiene una de las mayores tecnologías dentro de una sola unidad hospitalaria en el departamento. Y le digo por qué. Tenemos una sala de terapia intensiva, 2 quirófanos equipados para trasplante, que en su momento fueron... 2 equipos para trasplante. Los 2 quirófanos fueron acreditados para trasplante de hígado por el ministerio en aquel entonces. Se tiene el equipamiento... Para hígado. Para hígado. Es un documento que seguramente lo tiene el hospital en su archivo, pero el ministerio hizo la acreditación para trasplante de hígado. Por eso que había exigido tener el tomógrafo a unos metros de distancia de la sala de internación, las salas de hemodiálisis, y tiene un equipo de endoscopía y de gastroenterología, no solamente equipamiento tecnológico, sino un equipo humano de profesionales muy importante, tal vez de los más importantes que hay en la ciudad de Sucre. ¿Y se lo capitaliza plenamente, doctor? No, a la fecha lamentablemente no se hicieron las reacreditaciones, fueron los 5 trasplantes, había que hacer una nueva acreditación, lamentablemente las autoridades siguientes de rectorado no llevaron adelante la acreditación y no volvió a acreditarse el hospital universitario. Bueno, perdió la acreditación. Perdió la acreditación. Vale decir que hoy ya no está acreditado como hospital para poder realizar, en este caso, un trasplante de hígado. No, tal cual. Y tenía la acreditación. Tenía hasta el acreditación. 2017 tuvo la acreditación. Hasta el 2017. Bueno, qué pena, de verdad. Sí. ¿No? Y a eso se agregó el servicio de hemodinamia que actualmente funciona en el hospital universitario. Muy bien. Es un hospital que concentra en el pequeño espacio que tiene todo lo necesario para hacer un servicio de trasplante renal y de hígado. De hígado. De hígado. Tiene equipamiento, pero lamentablemente perdió la acreditación. Así es. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo fue la experiencia en Cochabamba? La experiencia en Cochabamba aparece en el 2017. Precisamente el equipo de trasplante del hospital belga había cambiado de rumbo. Se habilitó en Univalle trasplante. Me parece que hubo algún cambio de equipo, por lo que necesitaban formar un nuevo equipo. Es así que surge una invitación como para poder ser parte de aquel equipo. Para ir a trabajar. Para ir a Cochabamba. Dejar Sucre y para trabajar en Cochabamba. Exactamente. Entonces hicimos un acuerdo inicial porque yo realizaba los viajes a la ciudad de Cochabamba el viernes en la tarde y trasplantábamos muchas veces el viernes a la noche y continuábamos con el sábado. Llegábamos a hacer entre 2 a 3 trasplantes en fin de semana. En fin de semana. Podía quedarme hasta el día domingo y bueno, el cirujano vascular y el urólogo continuaban con el... Claro. Por eso es un equipo, ¿no? Es un equipo armado. ¿Qué tiempo estuvo en Cochabamba? Todo el 2017, pero hubo un evento histórico que se dio en ese momento, en ese año, que fue el primer trasplante con donante cadavérico que hicimos en la ciudad de Cochabamba. A ver. ¿El donante fue un muerto? Así es, un paciente con muerte cerebral, precisamente en el hospital belga. Muerte cerebral. Pero la persona viva todavía. No, la muerte cerebral ya es considerada como una muerte, porque aunque el corazón esté latiendo, el cerebro está muerto, el corazón va a latir 24 a 48 horas más. Claro. Y después hace parada cardíaca. Son esas 48 horas. Entonces, el donante fue una muerte encefálica, cerebral. Cerebral, ya. Esas 48 horas son las vitales como para poder planificar un trasplante y que se haga la donación. A ver, detalles, por favor. Entonces, yo ya había regresado, era domingo a la noche, y se hizo la detección de este paciente. El lunes en la mañana estaba regresando a primera hora. Habíamos pedido permiso del trabajo
y se consolidó la donación. Fueron un paciente que tuvo la... ¿Se puede decir paciente cadavérico? Cadavérico, sí, un donante cadavérico. Ya. Donó 2 riñones y los 2 pacientes fueron trasplantados en el hospital belga la mañana del lunes y a la tarde. 2 riñones de la persona que estaba ya muerta. Exactamente. ¿No? Un paciente cadavérico. Cadavérico. Y los beneficiados fueron 2. Fueron 2 pacientes, una Ya. paciente que estaba en un hogar de niños, tenía alguna enfermedad que el ministerio solicitó que se le trasplante a ella por la situación social que vivía, y otro paciente más que tenía en lista de espera el CEDES Cochabamba. Entonces, en el transcurso de las 9 hasta las 4 de la tarde más o menos, se realizaron los 2 trasplantes. 2 trasplantes en un día. Sí, sí, sí. Oiga. Ese fue realmente un evento histórico para la ciudad, fue reconocido por el ministerio posteriormente, y bueno, fue de los eventos más importantes que recuerda. Que recuerdo, y que bueno, gracias a Dios la vida me permitió... De su paso por Cochabamba. Exactamente. ¿Usted me dice cuántas operaciones en las que participó en año Cochabamba? hicimos 25 trasplantes. 25 trasplantes. Sí. Como ve, el volumen de pacientes era grande. El hospital belga recibía pacientes no solamente de Cochabamba, Oruro, Tarija y Sucre migraban a Cochabamba para trasplantarse. Entonces la casuística que tenía Cochabamba era muy importante. Y para entonces no habían muchos centros de trasplante privados habilitados en el país. Hoy por hoy eso ha aumentado en Cochabamba. Bueno, no sé cuál es el volumen de pacientes que tiene ahora, pero fue una de las mejores experiencias laborales que puede tener. Perfecto. ¿Luego decidió retornar o le agasaron para que no retorne? A pesar que me dijo usted que iba cada fin de semana, viernes. Íbamos los fines de semana, trasplantábamos, pero a finales de ese año se quiso emitir la ley de mala praxis. ¿Qué es esto? Era una ley condenatoria para el ejercicio médico, ¿no? No solamente para los profesionales médicos, sino para todos los profesionales, sancionar penalmente la mala praxis. Y obviamente eso generó un debate, una discusión en Cochabamba, porque el seguimiento no lo podía hacer, quedaban las responsabilidades o el abandono del paciente, si se quiere llamar, después del domingo. Entonces era muy difícil continuar con el seguimiento del paciente. Entonces, para ese momento ya se había consolidado el equipo de trasplante. Ellos también, creo que todos reflexionamos al respecto, eran un riesgo que no teníamos las condiciones de asumir, y decidimos que Cochabamba iba a formar otro equipo de trasplante. Ya había llegado otras personas también para entonces, y dediqué exclusivamente mi actividad en la ciudad de Sucre. ¿Se tornó? Retorné, no volví a ir, en realidad nunca me había mudado, pero ya no se podía continuar con esta actividad en Cochabamba. Mala praxis, Claro. dejar a un paciente recientemente operado sin el control necesario presencial por parte de la... Exactamente. Me parece una ley también interesante, ¿no? Sí, a pesar que el trasplante requiere un equipo alrededor del paciente, ¿no? Ya. No es una No única tiene que ser persona. siempre el que ha operado. No, porque es un equipo. Claro. Es un cirujano vascular, un urólogo, un nefrólogo. Son muchas personas alrededor de un paciente trasplantado. Pero fue lo más prudente, era dejar Sucre definitivamente y mudarse a Cochabamba, o dedicarme totalmente a la actividad médica. ¿Usted es docente también de San Francisco? Sí, señor. Ya. ¿Desde cuándo? Inicié las actividades juntamente con el hospital el 2013. Ya. Asumimos la docencia y la actividad médica en el hospital ¿Qué dicta? universitario. La asignatura de cirugía 2. Ah, interesante. Sí. A ver, volvió a Sucre. No, nunca dejó Sucre. No dejé Sucre. Ya. Esta era una actividad de viernes a domingo. Sí. Oiga, y la pregunta, pero claro, era joven, unos 30 y Sí, tantos tenía años. 30 y algo ¿no? de años. Y Era posible hacerlo. era posible porque había la necesaria fortaleza Sí. espiritual fundamentalmente, ¿no? Sí. Hoy sería irreal pensar en hacer esa actividad nuevamente. Como usted dice, la juventud... No, oiga, pero sigue siendo permitía joven, hacer oiga, aquello. no, usted sigue siendo joven. A ver, ¿cuál fue la primera experiencia? Porque en el UNI ya no operó. En el UNI no, se perdió Ya la no. acreditación. 5 en UNI, se perdió la acreditación, Sí. qué pena de verdad. Y luego la experiencia linda de Cochabamba, 25 operaciones. Usted ha debido dejar su sello personal, profesional. Fue una escuela importante también, don Fabio, porque aprendí mucho de lo que se hacía en el hospital belga. El hospital belga a ese momento, según el director, me había indicado, habían hecho alrededor de 200 trasplantes de riñón. Una anécdota interesante es, yo había llevado mi protocolo de trasplante y obviamente eran drogas que se compraban todas, había que importarlas. Y él me dice,
no, acá usamos esto, preparamos algunos de los productos acá en el hospital. Pero eso no se hace fuera, fue mi comentario. Y él me comenta, ¿no? ¿Cuántos trasplantes ha hecho usted en Sucre? Yo le comento, llevamos 5. Bueno, acá hemos hecho 200 y hemos hecho de esta forma. Entonces me mostró la fórmula con la que ellos preparaban algunas soluciones. Y bueno, les había ido bien, era imposible ir en contra de la experiencia que el hospital había acumulado y también la experiencia que tenía el director del hospital en aquel entonces, el doctor Mercado, me acuerdo, fueron sus palabras. Y bueno, me acomodé a la experiencia y a los protocolos que ellos tenían. Fue un año realmente de mucho aprendizaje. Qué bien, es un centro histórico para Bolivia, el Hospital Belga, y mucho para Sucre también, ¿no? Claro. Mucho paciente de Sucre fue trasplantado en el Hospital Belga. Luego hablamos de los pacientes, porque nadie está libre de un hecho de esta naturaleza. Se le puede venir de la noche a la mañana cualquier problema de salud, ¿no? Cáncer, sí, problema en los riñones, en el hígado, en los pulmones, en fin, ¿no? Tal cual. Nadie está libre. Es ciudadano que se creía perfectamente lleno de salud vital, de la noche a la mañana empieza a tener sudoración, a perder peso, y en 5 meses nadie me decía qué tenía, ¿no? Y felizmente llegó un médico del exterior jovencito, bien, el doctor Peredo, Gustavo Peredo, lo debes recordar, sí, ¿no? Seguro. ¿No? Llegó de la Argentina y mi médico le dijo, lo estoy derivando a tal, acaba de llegar de Buenos Aires. En 1 hora me detectó que tenía. Fabio, fuera. Más tiempo, menos vida. Entonces decidimos por una opción. Valió la pena, totalmente. Valió la pena. Por eso mi cariño, mi recuerdo a Gustavo, joven profesional, era uno de los pocos hematólogos, ¿no? Sí. Y lamentablemente nos dejó prematuramente. Sufrió precisamente un problema de cáncer, si no me equivoco, ¿no? Gustavo Peredo, lo recuerdo con mucho cariño. A ver, hace mucho la juventud, uno, y hace mucho el estudio de posgrado, ¿no? Como en este caso, como muchos de los jóvenes, de verdad. Ciertamente. A ver, ¿cuál fue la primera experiencia en el Santa Bárbara? Cuéntele a la gente, mi querido doctor. Bueno, estamos conversando con Marcelo Sandi, él ha hecho implantes en Cochabamba 25. Acá en el departamento van por los 12 implantes de riñón y hay un desafío como ciudad, como comunidad. Y al hablar de comunidad hablo de las autoridades, el director del CEDES, don Franco Calimontes, entiendo que está prácticamente con ganas de ponerle el hombro a la posibilidad de que en Sucre se pueda hacer el primer trasplante de hígado. Y acá tenemos un joven profesional capaz, con mucha motivación y con mucha proyección para el futuro, indudablemente poniendo el sello de Sucre, capital de Bolivia, en el tema salud. Cuenta la experiencia en el Hospital Santa Bárbara, primera operación. Claro, dejar el hospital universitario significaba empezar de cero el programa de trasplante ya en el sistema público regional o departamental. Y acá hubieron muchas autoridades que aceptaron el reto y permitieron seguir adelante. Entre ellos hay que destacar al doctor Enrique Leaño, que en aquel momento estaba fungiendo como director del Hospital Santa Bárbara, que confió en el proyecto, confió en la capacidad que tenía el Hospital Santa Bárbara y en los profesionales que son parte actual del equipo de trasplante. Tuvimos todo su apoyo. Posteriormente él pasó a ser director del CEDES y dio muchísimo más apoyo para hacer realidad el programa de trasplante. Lamentablemente coincidió con la pandemia, se suspendió el trasplante en Bolivia, en realidad en el mundo, ¿no? Por 1 año, y ya después se volvió a habilitar, tuvimos que pasar la norma de acreditación como cualquier hospital, pero ya con la experiencia del hospital universitario, el Hospital Santa Bárbara tenía las mismas capacidades que el hospital universitario. Entonces, la capacidad profesional y de equipamiento fue replicar la experiencia del hospital universitario y empezamos, no recuerdo el año, el 2023 o 24 empezamos con el primer trasplante. En el año 2023. 2023 empezamos. Ya, el primer trasplante en el Santa Bárbara. Sí. Ajá.
lo importante, se acreditó, porque la acreditación debe ser lo más moroso, Sí. cumplir con los requisitos, que venga la gente de La Paz a decir va, no va, etcétera, etcétera. Cumplieron en la acreditación, ustedes pusieron todas las condiciones, perdón, ustedes llenaron las condiciones que exigía La Paz seguramente en el tema de equipamiento, en el tema personal. Y Tal llegamos cual, al Juan. 2023. Cuente la primera operación. Bueno, se tenía ya el equipo armado, muchos profesionales habían sido parte de los primeros trasplantes en el hospital universitario. Entonces, era igual entrenar al personal de enfermería, la parte administrativa tenía que conocer el procedimiento de importación de drogas, el laboratorio también tenía que conocer algunos protocolos que se siguen con el ministerio. Entonces, fue una etapa de entrenamiento bastante importante y también un reto para todo el hospital. Digo todo el hospital porque son muchos los servicios comprometidos. La unidad de terapia intensiva fue muy fortificada, muchos profesionales que le pusieron el hombro a este equipo de trasplante, pero principalmente el optimismo, las ganas y la confianza de que este procedimiento iba a salir bien. Igualmente todos ponían su nombre al programa, porque un fracaso significaba un fracaso de cada uno de nosotros, y un éxito también no solamente era un éxito profesional, personal, sino un éxito de todo el programa departamental y a nivel nacional. Y en aquel momento nos constituíamos en el único hospital público acreditado para trasplante de riñón. El primer hospital público acreditado público, para trasplante de riñón. porque el hospital UNI dependía de la universidad. Exactamente. ¿No es cierto? El primer hospital público en Bolivia que hizo un trasplante de riñón. Así es, don Fabio. Hoy por hoy está también acreditado el Hospital Viedma, pero imagínense, son tantos hospitales y centros de trasplante que hay en Bolivia y solo hay 2 hospitales públicos acreditados. El Viedma y el en Cochabamba. y el Santa Bárbara de Sucre. Exactamente. Entonces es para mostrar lo difícil que son llevar estos procesos en el sistema público, ¿no? No es comparable con un sistema privado. Entonces esto realmente habla mucho de la profesionalidad que tiene el Hospital Santa Bárbara. ¿Hombre, mujer, el primer operado en Santa Bárbara? Déjeme recordar, don Fabio. Han pasado y tengo en la mente a los 2 últimos. No se preocupe. De esa primera operación en Santa Bárbara, ¿cuántas operaciones hasta hoy? Ya han pasado 7. 7 operaciones. 7 operaciones. Han habido pausas, por lo que acaba de decir precisamente. La acreditación son procesos tan largos que llegan a pasar 6, 8 meses en tener que reacreditar. Es un proceso que se tiene que dar cada 2 años. 7 operaciones en Santa Bárbara. ¿Hombres, mujeres, igual? Ha habido un mix, pero principalmente son mujeres las pacientes que donan. Las mujeres son las que donan. Sí, la madre principalmente es la que en mayor porcentaje ha donado. ¿Y todos los operados, los 7 en Santa Bárbara, varones? No, están alternando, 50 y 50 son hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Sí. A ver, hablando de donantes, un donante tiene que cumplir requisitos compatibles con la persona que va a recibir, o hay necesidad de que siempre que ambas personas estén conectadas por el sistema familiar, tengan la misma sangre. El ministerio exige que haya hasta un 4º grado de consanguinidad. Deben ser familiares obligatoriamente. Sí. El primer requisito es el grupo sanguíneo, debe ser compatible. Mire qué interesante. Y a partir de entonces ya se continúan con estudios más profundos de compatibilidad, la genética principalmente. O sea que hay necesidad, ¿hasta qué grado me dice? El 4º grado de consanguinidad. 4º grado de consanguinidad. Esa es la exigencia del ministerio. Parentesco por sangre. Sí. Interesante. Por ejemplo, un amigo no puede. No. Por ley boliviana no se puede hacer. No se puede. Por ejemplo, cualquier ciudadano no puede de ninguna manera dar su riñón, ser donante para otra persona desconocida. No, en el caso del donante vivo. En donante el vivo. caso del donante cadavérico sí se puede. Como ocurrió en Cochabamba, exactamente. ¿no? 2 riñones permitieron salvar la vida a 2 personas diferentes. Sí. ¿No? Cadavérico, pero necesariamente pariente. Sí. Vínculo consanguíneo. Exactamente. Interesante. Porque tiene un motivo, ¿no? Bolivia tiene una historia profunda, si se quiere decir, relacionada con la venta de órganos. Entonces, la ley precisamente ha buscado evitar que continúe esta situación y restringe cualquier situación donde no sea familiar el donante. Esto es, la ley obliga a que sean familiares. Exactamente. Pero, ¿es compatible una persona extraña?
al Pues donante, es el ejemplo de un al que donante va, cadavérico. Cuando existe un donante cadavérico, no hay problema. no hay problema. O sea, se reparte al paciente que más compatibilidad tiene. Ya, Hay un sistema informático que revisa la lista de pacientes que existen para trasplante y se le otorga al paciente que tiene mejor compatibilidad. bien. Oiga, usted ha debido ser partícipe de cuadros muy emotivos, muy humanos. A ver, unos dos, tres, una madre, a un hijo, a una hija, a un padre, a un hijo. Cuéntele a la gente. Son realmente grupos familiares muy unidos, una sensación de amor que no tiene precio y es ver al padre o a la madre que está totalmente decidido a donar, ¿no? Más allá del riesgo que implica, porque es una cirugía mayor a la que se enfrenta, es una persona sana, pero hay una decisión y un amor tan grande que realmente las personas ponen de lado cualquier situación que pueda pasar en la cirugía, siempre y cuando puedan ver a su hijo o a su hija recuperados. Realmente no existen, o es muy difícil comparar semejante prueba de amor en la familia para que se restablezca. Es un momento muy emotivo que se vive cada vez que un paciente está firmando, porque se hace la firma del consentimiento frente a un notario de fe pública. Ya. Y toda la familia se concentra y la decisión realmente, más allá de todas las complicaciones que puede tener y se le explica al paciente, la familia realmente, el amor que tiene a su hijo, a su hija, está mucho Qué más lindo, allá ¿no? de todo aquello. Usted ha debido advertir gestos humanos realmente Sí, grandes, tremendos, muy emotivos, que seguramente a uno lo quiebran, ¿no? totalmente, don Fabio, realmente, o sea, son muestras tan grandes de amor que es difícil describirlo, es difícil compararlo. Claro. Realmente es dar la vida por la persona a la que aman. Muy bien. A ver, una persona donante seguramente, perdón, la persona que va a recibir el riñón de la persona donante y está hospitalizado, está en cama, el paciente, y el que dona, es muy complejo sacar el riñón. Es una cirugía mayor igualmente, ¿no? Es Sí. complicada también. Se requiere mucho detalle porque a diferencia de una cirugía normal donde alguien extrae un órgano que está enfermo, acá estamos extrayendo un órgano sano y debemos mantenerlo sano. Entonces hay que ser muy cuidadoso con cada corte, con cada elemento que se debe preservar del riñón. ¿Qué tiempo debe pasar de haberle sacado el riñón a una persona para implantar la otra? Se hace en paralelo, don Fabio. ¿Va a decir Más o que menos. los dos pacientes están en la misma sala, en el quirófano? Están en el quirófano de enfrente. Empezamos la cirugía a 7 de la mañana aproximadamente Ya. con el donante. Ay. A las 8 de la mañana está entrando el paciente receptor al quirófano de enfrente. Ya. De tal manera que cuando el riñón ya está próximo a ser extraído, el paciente de enfrente ya está siendo preparado para recibir. O sea, los vasos, las arterias y las ¿Qué venas. tiempo debe pasar? Luego de El haberle menor sacado tiempo posible, don Fabio. Eso se llama tiempo de isquemia. O sea, es un tiempo en el que ese riñón no recibe sangre. Sí. Es enfriado a temperatura muy baja para que la muerte de las células sea mínima y se utiliza una solución que se llama solución de preservación. Evita la muerte de las células del riñón. Ese tiempo debe ser reducido al mínimo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Evitamos que esos tiempos sean prolongados, 30, 40 minutos. 30, 40 minutos. Enfrían el riñón para que evitar la muerte celular. celular. Claro, como no ingresa sangre, no hay oxígeno y no hay tejido que pueda vivir sin Oiga, oxígeno. qué interesante. Entonces se enfría para que esa muerte celular y se ponen líquidos que disminuyan la muerte celular. Entonces el tiempo se reduce a lo mínimo, es la gran ventaja del donante vivo. 30 minutos. 30 a 40 minutos. ¿Alcanza para hacer la operación al que va a recibir? Apuramos todos ya tienen actividades dentro del quirófano, desde la enfermera instrumentadora, el equipo de cirujanos, el urólogo, el cirujano vascular, los anestesiólogos, de tal manera que se optimizan los tiempos con la actividad que cada uno tiene dentro del quirófano. El que recibe y el que da sufren un trato especial después de la operación. ¿Cuál es lo El más paciente complicado? que recibe es el paciente que está expuesto a muchas más situaciones, tanto de infecciones como de posibilidades de rechazo. Ya. Porque es aislado, está en una sala de terapia, en aislamiento, tanto de familiares, recibe muy pocas visitas, no inmediatamente, sino después, pero es el que recibe la droga inmunosupresora, que es una droga que baja las defensas a lo mínimo, y eso lo expone a infecciones también. Un resfrío que para nosotros se resuelve en 5 o 7 días, en un paciente con esas drogas puede
complicarse con una ¿Y neumonía. por qué bajan las defensas? Se pone estas drogas para evitar el rechazo. La misma droga que baja las defensas para evitar Sí. un rechazo del órgano expone a posibles complicaciones tipo infecciosas. Ya. Ahora, si no diéramos estas drogas para el rechazo, la posibilidad de rechazo aumenta. Le haré una pregunta más coloquial. ¿En qué tiempo, a cuántas horas se sabe que el paciente ha recibido el riñón donado? Que está bien, no, el rechazo se puede dar en cualquier momento. Se puede dar en la cirugía, se puede dar a los días, se puede dar a los meses, y mucho depende del cuidado que tiene el paciente respecto a las drogas que no debe dejar de consumir, las infecciones son un factor de riesgo, y finalmente algún resfrío, alguna situación que genere anticuerpos puede causar un rechazo en el paciente, desde un resfrío si se quiere. El embarazo también puede generar anticuerpos que puedan rechazar ese órgano. Entonces, el paciente siempre va a estar expuesto a un rechazo y ¿Qué a tiempo? infecciones, toda la vida, mientras tenga el riñón. Toda la vida. Sí. O sea que el cuidado tiene que ser Hasta que demasiado severo, ya no hace vida normal el que recibe el riñón. tiene que tener el cuidado de estas situaciones infecciosas. Más que una vida normal, es un exceso de cuidado que debe tener el paciente trasplantado, porque está expuesto. Claro. ¿Y el que ha donado? Que ha donado lleva una vida habitual, normal, laboral, académica, Sin problema. sin problemas. Usted sabe, hay pacientes que tienen un riñón y nunca se han enterado, y si lo han hecho es por un estudio accidental, y no tienen problema con llevarla Ahora, adelante sus actividades. una pregunta, claro, necesaria también. ¿Quiénes llegan a pedir riñón, a recibir el trasplante? A ver, debería, por protocolo, todos los pacientes que llegan a diálisis son consultados sobre la posibilidad de un donante para trasplante. Muchos no lo tienen, obviamente. Y ya. ¿Por qué se llega a diálisis? ¿Qué es diálisis? Es una terapia de reemplazo que hace la actividad del riñón. La función de filtrar los líquidos, eliminar lo tóxico, es lo que hace el riñón. Lamentablemente, cuando deja de funcionar, es una máquina la que realiza ese trabajo, y esto lo tiene que realizar 3 veces por semana. ¿El que llega a dializar ya cambió de forma de vida? Sí, imagínense, son 3 a 4 horas por día, durante 3 veces por semana, que tiene que hacer Ya todo. cambió la vida. Claro. Ya cambió la vida. ¿Y por qué se llega a esa situación? Las dos enfermedades que más frecuentemente llevan a esta situación son la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces son dos grandes enfermedades que, de no ser controladas, concluyen Diabetes con la función y la hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Ya. Son las dos causas para que el Son las más importantes. Las más importantes Sí. para que el riñón se vea afectado, Exacto. vaya al diálisis. Exactamente. La diálisis es cuando uno necesita ya un tratamiento de una máquina. Necesita la máquina. Horas cada 3 veces por semana. 3 veces por Ya semana. le cambió la vida. La calidad de vida es lo que más se altera, claro, y el trasplante de riñón es lo que devuelve, es calidad de vida que da al paciente. Claro, tiene que tomar medicación, como usted dice, está expuesto a infecciones o a rechazo, pero le permite realizar sus actividades. Pero muy preocupante, ¿no? Sí. A ver, mucha gente dializa acá en Sucre. Sí, en realidad el Hospital Santa Bárbara es el centro que tiene mayor cantidad de ¿Cuánta pacientes gente? en el departamento. No tengo el dato oficial, pero son 4 turnos que tiene Ya. para pacientes, y no es que los pacientes disminuyen, sino van aumentando Claro. día a día. Y la esperanza para ellos es un trasplante de riñón. Sí, es lo que les va a devolver más rápidamente la calidad de vida principalmente, y restituir sus actividades laborales, la calidad de vida en la familia, en el trabajo, los restituye a la sociedad. Imagínense, ¿se puede vivir mucho tiempo dializando o su periodo de vida se acorta? No, tienen promedios, por edad, complicaciones también cardiológicas, complicaciones en arterias, no es eterno, son 6 a 10 años que tienen en promedio la sobrevida en terapias de Ya. diálisis. Y cuando uno llega a la diálisis, ¿tiene los 2 riñones complicados? La enfermedad afecta a ambos riñones, ninguno está funcionando. A ver, escúcheme. ¿No puede haber un buen riñón y el otro enfermo? No, porque un riñón es suficiente para mantener una vida normal. Sería como un donante o una persona que tiene un riñón. Ya. Pero si los dos riñones necesariamente se ponen mal, Sí. ¿no puede La haber un afectación. riñón sanito y el otro enfermo? Si hubiera un riñón sano, no habría necesidad de diálisis. Pero usted me dice que
lamentablemente es la lógica. Si un riñón está mal, el otro también está mal. Claro, son enfermedades sistémicas que afectan a todo el organismo. La presión arterial y la diabetes no se fijan en un riñón o en el Si otro. no ataca a ambos. Claro. Entonces, por eso que el paciente termina en terapia Dializando. de diálisis. ¿Hay edad para esto? No, porque hay pacientes que son atacados muy jóvenes y también pacientes que son mayores y es una progresión de la A ver, enfermedad. aprovechando, porque estos temas de salud son programas muy interesantes. ¿Qué se debe evitar para que un riñón o los riñones no tengan problemas y llegar a esta situación? El control oportuno de salud es importante, don Fabio. Todas las campañas de salud siempre indican la prevención es muy importante y obviamente la detección temprana, ¿no? El control anual de presión arterial, de azúcar en sangre, nos van a permitir detectar tempranamente la enfermedad y tratarla. El problema es cuando no se detecta o cuando no se trata. Entonces se descompensa el paciente y cuando ya llega al hospital ya tiene una enfermedad avanzada y ya requiere la terapia de diálisis. A ver, todo el mundo sabe que es diabetes, Sí. azúcar en la sangre, pero todo el mundo le tiene temor a la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión? La subida de la presión por encima de los límites normales, ¿no? ¿Y cómo se advierte? ¿Hay síntoma? El principal síntoma es el dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Sí, es un síntoma muy frecuente que muchos padecemos y tomar un analgésico común es la solución en la mayoría de los casos, pero sin este dolor de cabeza es repetitivo, es diario, es constante, es necesario controlar la presión, saber si está realmente elevada. ¿Hay cura para la hipertensión? En realidad lo que hay es un control. La medicación lo que va a hacer es controlar la presión arterial. Es importante no dejar de tomar la medicación porque vuelve a elevarse. Entonces hay mucha gente que toma la medicación un tiempo, deja de tomar y ahí es cuando vienen las complicaciones. ¿La presión sube? ¿Está bien dicho esto? Exactamente, sí, ese es el problema. ¿Qué debo hacer para control? Tomarse la presión arterial. En las farmacias, los hospitales, las postas de salud hacen un control que toma no más de 5 minutos, tomarse la presión, reducir la sal de los alimentos principalmente. Sal. La sal. Saleritos. Oiga, hay mucha gente que increíble, ¿no? Le llega el plato y lo La primero, Ni siquiera probamos la ni comida. siquiera prueben, pero la sal, ¿no? Conozco a mucha gente, amiga, hasta familiar, evitar sal. Sí. Ojalá estén escuchando, ¿no? Y la actividad física es muy importante para mantener los niveles en mejores condiciones de presión arterial, de azúcar. Sal. Y yo cuando fui al Uruguay, para una Copa América, estoy recordando el 95, la doña de mi lado, salerito, por favor. Y el señor dijo, no, acá está prohibido colocar salero en la mesa. En el Uruguay. Son medidas de salud pública Claro, salud pública. muy No, importantes. Sí. y se molestó la doña. Oye, ¿y qué le pasa? No, aquí la ley nos impide, nos prohíbe colocar sal. saleros en la mesa, en cualquier restaurante. Pero hay mucha gente que lamentablemente lo primero que acude es al salero, ¿no? Bien, doctor, es una buena... Son medidas de prevención muy importantes. Otra cosa, Don Fabio, es algo que está olvidado. En Sucre se hizo una donación de órganos el 2019. Ajá. Hubo un paciente fallecido con muerte encefálica en el Hospital Santa Bárbara, cuya familia aceptó la donación de órganos. Se extrajeron 2 riñones, fue la primera donación cadavérica que se hizo en el departamento. A ese momento no teníamos pacientes preparados para trasplantar y se enviaron los riñones a la ciudad de La Paz para proceder a la distribución nacional de esos órganos. Eso también es importante porque son datos históricos que no deben ser olvidados en el Y se departamento. presentan este tipo de situaciones cada, ¿cómo dice? La donación. La donación de... La ley exige que cualquier paciente con muerte encefálica, muerte cerebral, sea Sí. denunciado ante el SEDES, sea comunicado. Pero es la familia en última instancia la que acepta la que o decide. rechaza. Y Pero- lamentablemente no tenemos la cultura en Sucre Qué y en el pena, país ¿no? para donar. Una persona que ya está muerta, ¿no? Que ya prácticamente el cerebro murió, tiene que pensar en la necesidad y en el bien sobre todo en la donación. La donación, tal cual, porque esa persona va a permitir que 2 personas, son 2 riñones, Prolonguen su vida. prolonguen su vida. Entonces sí es importante recalcar esto, recordar a la población lo importante de la donación
y que es dar vida a otras personas, ¿no? No es Ya. un acto que va a generar el dolor o va a generar algún inconveniente a la persona que está con muerte encefálica. ¿Tomar agua hace bien al riñón? Con seguridad, son 2 a 2,5 litros, permite que ese 12 riñón, litros, 2 litros a 2,5 litros de agua. 2 litros a 2,5. Sí, va a permitir que ese riñón funcione de manera óptima. Ojalá, hombre, ojalá, mi querido doctor, la gente pudiera asimilar. Hay mucha gente que no consume agua, se conforma con, tráeme mi refresquito, por favor, un vaso, 2 vasos, ¿no? Nada más al día. Agua, Sí, agua, lo más saludable. Haga frío o haga calor, agua Agua. es lo mejor, dice. salud. Sí. Muy bien. Una consulta. 25 operaciones en Cochabamba. En el Santa Bárbara van por los 12, ¿no? En el Santa Bárbara vamos en el 7º. Por el 7º, más los 5 de 1 y 12. ¿Alguna vez se enteró usted de que un paciente suyo haya rechazado el riñón? No, no hemos tenido que lamentar ningún rechazo. Igual, como le digo, siempre está expuesto el paciente. Y los pacientes, el protocolo que tiene el Hospital Santa Bárbara es un protocolo internacional que se utiliza. Nos reduce el porcentaje de posibilidad de rechazo, no lo elimina obviamente, siempre estamos alerta a la posibilidad de aquello. Bueno, siempre intentamos controlar a los pacientes de tal manera que ante la situación se realice el tratamiento que requiere el paciente. Perfecto. Usted ha sido acompañado porque lo bueno es que con estas experiencias que usted ha tenido como protagonista principal, hay otra gente que se incorpora y es la sociedad, es la salud la que gana, ¿verdad? Seguro. Al tener gente que esté con usted. ¿Cuánta gente? Enfermeras, médicos, etcétera, etcétera. No, es un equipo grande, don Fabio. Como le digo, no solamente el equipo médico, también la parte de enfermería, el servicio de laboratorio, pero la parte administrativa también es parte del equipo de trasplante. Sin ellos no sería posible la adquisición de las drogas necesarias para realizar cada trasplante. Y aquí es importante recabar o recalcar el apoyo administrativo que hemos tenido siempre desde el CEDES y desde el Programa Nacional de Salud Renal. Muy bien. Estamos conversando con el médico, el doctor Marcelo Sandi. De verdad, este tipo de noticias nos hacen bien como sociedad, como personas, como seres humanos. Nos hace bien y de verdad, oiga, nunca me cansaría de decirle felicidades, métale con todo, aprovecha la juventud por el tema salud. ¿Cuánta gente le habrá dicho, doctor, bendiciones, gracias, gracias a usted estoy viviendo, gracias a los médicos del UNI del Hospital Santa Bárbara, he prolongado mi vida? A la pregunta, casi, no al final del programa, tenemos todavía unos 10 minutos. ¿Cuál es el próximo reto como persona, como médico, como ciudad de Sucre? Cuéntele a la gente la posibilidad de que en Sucre tengamos el primer trasplante de hígado. Es un proceso largo, don Fabio. Desde el 2013 estamos trabajando con el Ministerio, inicialmente en crear la norma de habilitación y acreditación de centros de trasplante de hígado. Finalmente, esta norma se ha publicado en diciembre del año pasado, de tal manera que este año ya está vigente esa norma de acreditación para hospitales y centros de salud, para poder acreditar profesionales y acreditar los centros hospitalarios. Es muy parecida a la norma de trasplante de riñón, pero es un proceso que también va a llevar tiempo, requiere decisiones administrativas desde el Servicio Departamental de Salud. Por eso que le comentaba, el doctor Franco Calvimontes le ha tocado recibir esta norma y bueno, también tiene el compromiso de él como autoridad para llevar adelante la acreditación de un centro hospitalario en el departamento de Chuquisaca. Obviamente, con la experiencia del trasplante de riñón ya se conoce mucho más de la norma. Hoy por hoy se tienen las drogas, se tienen los elementos administrativos necesarios para acreditar y realmente el equipo médico es mucho más fácil de adaptarlo al trasplante de hígado. En Bolivia ya existen equipos médicos de cirujanos de trasplante, médicos hepatólogos. En Sucre también ya están el doctor Nicky Bedregal, la doctora Salinas, que han hecho la especialidad de hepatología en centros de trasplante, de tal manera que la conjunción del equipo humano es mucho más fácil hoy por hoy. ¿Hay equipo? Hay equipo para hacerlo. Qué lindo. Hay que cumplir, como usted dice, los procesos de acreditación son largos. No estamos lejos de hacerlo, pero hay que consolidarlo. Claro. Y es realmente un reto pendiente personal y también un reto para el departamento y para el país en Claro. su conjunto.
estamos muy retrasados respecto a los países vecinos en trasplante. Seguro, seguro. Pero existe hoy por hoy la decisión política de llevarlo adelante. Ya. Franco Calibotes, ¿no? Sí. Se ha puesto al hombro esta, no digo posibilidad, claro, al final de cuentas es posibilidad, de poder acreditar a un hospital público de Sucre. Tengo su voluntad y su compromiso, seguramente lo va a ratificar. Y como es un proceso largo, lo primero es la creación de las unidades de hígado para poder captar a los pacientes que están en situación de cirrosis hepática, de tal manera que se pueda hacer la selección y preparación de estos pacientes. Con esto consolidado, la unidad de hígado, la acreditación, es posible avanzar con el trasplante de hígado. Qué bien, de verdad. ¿El equipamiento es muy costoso? El equipamiento, son equipamientos que cualquier hospital debería tener, cualquier hospital de alta complejidad. El Hospital Santa Bárbara y el Instituto Gastroenterológico con seguridad que tienen ese equipo. Lo que falta, el restante, no significan grandes cantidades de dinero, son accesibles y el equipo humano es conformarlo, unirlo y trabajar en la atención de los pacientes y en la realización y cumplimiento de los protocolos. Qué bien. Un hospital público, ¿verdad? Santa Bárbara, el gastro, ¿aparecen como los más indicados? Sí, es un estudio que precisamente el doctor Calimontes ha estado realizando estas semanas que lleva como director del CEDES y seguramente en el transcurso de estos días va a definir el mejor lugar que reúna la mayor cantidad de condiciones para realizar la acreditación. El uno o el otro, ideal. Ideal, con seguridad. Los pacientes en este momento están en el Hospital Gastroenterológico y los procedimientos que se realizan allá también ya son orientados a la parte de gastroenterología y de cirugía. Todo el soporte alrededor del paciente, con seguridad que el Instituto de Gastroenterología lo tiene. Ah, qué interesante. Oiga, ojalá tengamos una noticia, porque hay necesidad de trabajar. Yo creo que quienes nos quedamos en Sucre, apostamos por Sucre. Sí. ¿No? Usted en el campo médico, haciendo historia, prácticamente 12 operaciones en Sucre, en el UNI y en el Santa Bárbara, 25 operaciones allá en el belga de Cochabamba. De verdad, es un hito muy interesante. Ojalá la autoridad de salud pueda concretar y hacer realidad. Vamos a conversar con el doctor Franco Calimontes, no para comprometerlo ni obligarlo, sino para simplemente motivarlo para que esté en ese propósito. Usted acaba de indicar que está envalentonado anímicamente para hacer realidad, ¿no es cierto? Seguro, el programa de salud renal que va a ser parte de este protocolo de trasplante que está a cargo de la doctora Amado, también una persona muy comprometida con la ciudad y con el trabajo que ha realizado todo este tiempo al lado del equipo de trasplante, es digno de reconocerlo y también de comprometerla para que continuemos con la actividad de hígado en el departamento. Bien, a ver, otras preguntas. Sí, creo que dejamos el tema del trasplante. Oiga, me he maravillado, ¿qué le digo? Me he llenado en el alma, en el corazón, al conocer la historia suya, conocer tantos logros, pero fundamentalmente de haber llevado alegría a familias que tenían necesidad de recibir la donación de un riñón. Imagínense, esa gente está viviendo sin ningún problema. Sí, ¿no? Son momentos muy emotivos, don Pablo. Seguramente lo fortalece mucho más a usted. Algo interesante antes de concluir esta parte, este mes llevamos 2 trasplantes realizados, que es el promedio de lo que estamos haciendo por año. En un mes llevamos 2 trasplantes realizados. ¿Cuántos proyectos de trasplante tenemos para este año? 8 pacientes que están en lista de espera, que han concluido su protocolo. Y esperamos trasplantarlos este año, de tal manera que este año tengamos un récord histórico. No, ya vienen con su donante, ya están evaluados, ya únicamente estamos esperando dar de alta a este paciente y ya programar el siguiente trasplante. ¿Cuántos por mes pretende llevar adelante? Este año tenemos que concluir con estos 8 pacientes con los 8 trasplantados. pacientes. Sería un récord histórico para el departamento. Para Chuquisaca. Sí. Bárbaro. Dios quiera que así sea. Imagínese la ansiedad, imagínese el deseo de vencer el problema de la diálisis con la operación. Claro. A ver, si opera 3 veces al año mejor, 3 veces al mes mucho mejor. Sí. A ver, usted fue director del hospital de tercer nivel, ¿sí? Sí, señor. Estuvimos en la dirección, la gestión 2024. 2024. Ya. Así, con la mayor sinceridad,
¿Qué le está faltando al hospital de tercer nivel? Desde aquel entonces hasta ahora creo que ha avanzado muchísimo. El hospital tiene un potencial extremo en cuanto a recurso humano, recurso tecnológico, pero habían servicios que no podíamos iniciar actividad porque no teníamos los profesionales en Sucre. Lamentablemente hay muchos especialistas que por cuestiones económicas básicamente no llegan a la ciudad y prefieren quedarse en el eje central. Tenemos un servicio de hemodinamia, estaba el doctor Badani a cargo, pero había la necesidad de cirujano cardiovascular, pero también de otros profesionales que estén a cargo del servicio, no es únicamente el médico, ¿no? En aquel entonces tampoco existía neurocirujanos y habían otros servicios que no habían funcionado precisamente por la falta de profesionales. Bueno, este hospital de tercer nivel tiene que cumplir su rol aquí en el departamento. Equipamiento, me dicen que es una maravilla, ¿sí? Tiene alto recurso tecnológico, don Fabio. De lo más tecnológico que hay en el departamento con seguridad. En aquel entonces no estaba todo en funcionamiento por esta situación que le comento, pero el recurso lo tiene. Ya. Profesionalmente hablando, los médicos, ¿se puede llenar con gente de Sucre? ¿O todavía no se llenó los requerimientos del hospital de tercer nivel? En aquel momento no se había podido completar con los profesionales especialistas que radicaban en Sucre. De hecho, tampoco se había propuesto a profesionales del interior venir. Lamentablemente las condiciones económicas en Sucre son muy difíciles y no fueron aceptadas. Entonces, no sé cuál es la actualidad en este momento. El hospital de tercer nivel no debe estar todavía trabajando como debería trabajar. En aquel momento no estaba al 100%, no sé la actualidad, como le digo, pero en ese momento no. Habíamos iniciado la actividad quirúrgica, cirugía general, hemodiálisis habíamos iniciado, terapia intensiva y medicina interna, las especialidades básicas. A la fecha creo que se han abierto nuevos servicios, no sé si está al 100%. Hay necesidad de que ese hospital cumpla en la dimensión de esa tremenda infraestructura del equipamiento que tiene, ¿no? Sí, con seguridad. No, claro, sin descuidar naturalmente los otros hospitales, el hospital de Santa Bárbara. Yo me preocupé, acá habla un ciudadano amante de Sucre, un comunicador que pretende ubicarse en la realidad de la población, ¿no es cierto? A mí me dio bronca, rabia, un accidente acá, a la salida, ahí en la tranca, al salir para Sabelo, y al ladito está el hospital de tercer nivel. Murieron 3 personas cerca de las 10 de la mañana, era un día sábado, era el último sábado de febrero, recuerdo, último sábado de febrero, tuvo un problema, un bus, un colectivo, un trofi, lamentablemente no controló la curva y prácticamente murieron 3 personas, muchas personas heridas, ¿no? 10, 11 de la mañana. ¿A qué hospital vamos? Llevan al hospital Chuquisaca. No quisieron atender, porque dice que no habían emergencias. Uno. Necesitamos ambulancia. No tenía ambulancia. ¿Será tan así? No atendieron a los heridos en el mes de febrero. Y no había ambulancia. La ambulancia en el proyecto original no estaba contemplada. Eso es cierto. Había compromiso posterior del ministerio de donar una ambulancia, pero en su proyecto original no tiene ambulancia. Esa es la... Imagínense los heridos de ese hecho de tránsito. Caramba, tenían que ir al UNI, imagínense la distancia, tenían que ir al Santa Bárbara. En fin, ojalá que ese hospital, porque todo el mundo ha esperado, tremenda infraestructura, ese hospital tiene que jalar el crecimiento urbano de ese sector, ya lo está haciendo, y ese hospital de tercer nivel, al margen de prestar atención al sucrense, al chuquisaqueño, tiene que ser un referente para el interior del país, ¿no? Exactamente. Cambiaremos de tema. Usted es director, sí está bien dicho, de la carrera de Medicina. De la Universidad Católica. De la Universidad Privada Católica. Qué honor, oiga. Sí, realmente es un honor pertenecer a la Universidad Católica. Y la universidad me ha dado la oportunidad de corregir todo lo que podía haber criticado durante mi formación como estudiante, ¿no? Creo que a todos los que integramos la universidad nos ha permitido aquello, mejorar todo lo que en algún momento dijimos que podía mejorarse o que estaba mal, nos da la oportunidad de corregir, de mejorar y de formar buenos profesionales. Creo que es de las grandes oportunidades que la universidad ha permitido acá en la ciudad, ha dado oportunidad a otros estudiantes o está dando la oportunidad de formarse y tener muy buenas condiciones tecnológicas, educativas dentro de la universidad. Bueno, la U Católica es referente a nivel nacional.
en dos campos. Uno pregunta, ¿qué estás estudiando? Creo que la Católica es un referente importante en Bolivia por el tema medicina, ¿sí? Sí. ¿Y por el tema derecho también? Derecho, medicina y las áreas económicas en la ciudad de La Paz principalmente. Ajá. Tiene la Business School, que es una de las áreas de la universidad que mayor potencial tiene en Bolivia. Las carreras de medicina que han explotado el último tiempo en todas las sedes en Bolivia. Y obviamente Derecho, que es una carrera tradicional de la universidad. Uh-huh. Entiendo que hay novedades en cuanto a infraestructura. Tienen un edificio pero monumental que se viste de gala cuando hay algún evento gastronómico, como es el patio de la universidad, antes del seminario. Exacto. Le cuento que yo viví un mes. ¿Cómo llegó ahí? El padre Hugo Quinteros, un sacerdote de Muyupampa: Fabio, vos tienes la vocación para ser sacerdote. Me llevó 3 semanas. Conozco bien la parte interna del seminario de San Cristóbal, ¿no? 3 semanas para darse cuenta que no era su vocación. Bueno, 11, 12 años de edad. Chiquito. Antes de entrar, luego entré al Colegio Nacional Junín, el famoso Colegio Azul, ¿no? A ver, me hablan de una infraestructura en el campo de medicina, ¿sí? Sí. Próximamente el Monseñor Ricardo Centellas es la voz autorizada juntamente con la doctora Grace para comunicarles, pero sí, se va a hacer entrega próximamente, seguramente por... ¿De hospital? ¿De clínica? No, de campus para las carreras de administración de empresas y ingeniería de sistemas. Ajá. De tal manera que el campus actual va a quedar con la carrera de medicina. ¿Solo con medicina? Solo medicina, don Fabio, porque somos 500 estudiantes en este momento. A ver, antes de ir a eso nos parece interesante. Hay una nueva infraestructura, me comentan allá en la calle Nicolás Ortiz, Plazuela Cochabamba, donde de jóvenes, adolescentes íbamos a la gente joven. La cancha de la gente joven, exactamente. Ya, ahí es la infraestructura nueva, el campus de la U Católica. Exactamente, va a ser próximamente entregada y bueno, es el Monseñor Ricardo que seguramente Monseñor Centellas, sí, el que va a entregar como el poder máximo de la iglesia. Exactamente, juntamente con la doctora Grace Paredes, están preparando el acto y es un gran regalo para la ciudad, precisamente por las fiestas mayas. O sea que la inauguración pronto del campus de la U Católica. Sí. Entonces, es una gran noticia para la ciudad, es un crecimiento exponencial que ha tenido la universidad en estos 3 años. Y como le decía, medicina en este momento tiene 500 estudiantes. Ya ha quedado el espacio reducido. Medicina, 500 estudiantes. Así ¿Con es. cuántos empezó? Con 180. 180. Medicina. Sí. Ahora 500. 500 estudiantes, Entre estamos con primero, segundo y tercero. tercer año. ¿Cuántos años de medicina? Son 5 años de carrera, 1 año de internado, son 6. Oiga, con los 6 pueden llegar fácilmente a unos 800, ¿no? La proyección es que lleguemos a 1000 estudiantes. ¿A 1000 estudiantes? Sí, y con seguridad que también va a quedar pequeño el campus actual que tenemos. Ya, medicina se queda ahí en el centro patrimonial. Exactamente. Ya, qué bien. Oiga, felicidades, ¿no? Gracias, don Fabio. Mire, no solamente usted brilla en el tema de los trasplantes, sino también en su condición de director y docente de la Católica en la Facultad de Medicina. No, la Universidad Católica realmente es una familia muy grande. La semana pasada cumplió 60 años en el país y realmente es una parte de la historia del país, de la historia de la universidad, ¿no? Y tenerla en Sucre realmente es un privilegio para todos los que vivimos acá y una oportunidad también para todos los estudiantes que están empezando la carrera universitaria. Ah, perfecto. Bien. Algunos temas más, pero veo el reloj y el compañero me saca ya la tarjeta amarilla para decir que nuestro tiempo ha terminado. Es un gusto, de verdad, conversar con usted, porque es un protagonista de hechos muy, muy interesantes. Haber operado 25 veces, trasplantando riñón, llevando salud, llevando vida a mucha gente en Cochabamba, y ya vamos por los 2 aquí en Sucre. Realmente está marcando un hito histórico en el tema salud, y ojalá se dé aquello que proyectamos, y usted proyecta, el primer trasplante de hígado en Sucre. Que Dios le bendiga, de verdad. Gracias, don Fabio, es un anhelo que tengo
Y realmente un agradecimiento muy grande a todas las personas que son parte del equipo de trasplante, a los que han sido parte del equipo y a las autoridades que han confiado. Creo que ya le comenté quiénes habían estado desde el inicio. Radio Global también ha sido parte de esa confianza. Mi agradecimiento con usted, don Fabio. Estoy recordando una entrevista de antes de la pandemia, ¿no? Sí. Cuando llegó de Cochabamba, nos sorprendió con datos realmente interesantes. Un programa Acá, a la misma hora. Exactamente. Hace tiempo atrás, claro, mucho más antes, el 14, el 15, ya con notas breves en horas de la mañana. Estábamos trabajando. Y bueno, es importante reconocer a todas las personas que han confiado en este programa y que ahora es una realidad. Y agradecer, no queda más que agradecer a las familias por donar, a los pacientes por confiar en nosotros y a todo el equipo humano que es parte del equipo de trasplante del departamento de Chuquisaca. Muchísimas gracias a todos ellos. Muy bien. Este tipo de entrevistas le hacen bien a la ciudad, porque hay necesidad de confiar en Sucre, de proyectar a Sucre, pero con lealtad, con actitud, ¿no? En función al interés de la ciudad. Yo creo que si nos juntamos con 10 Marcelo Sandi en el tema salud, las maravillas que podemos tener, con otras 10 personas en otra actividad en el campo industrial, en el campo empresarial, que le pongan con todo, podemos salir adelante. Porque aquello de que el que salga al último que apague la luz, No. El éxito es producto de esfuerzos de equipos humanos. Cuando se conjuncionan realmente es posible hacer cosas grandes y cosas bien hechas. Exacto. Por eso, ¿sabe? Esta entrevista es un mensaje de esperanza para levantar el ánimo de la ciudad, porque estamos cansados. El corrupto se llevó plata de tal parte, que hay corrupción, que en el sector público, donde pone el dedo, salta el pus de la corrupción. Evidentemente hay necesidad de esclarecer todo esto, pero esos temas no deben llevarnos a la desesperanza, no deben frustrarnos espiritualmente. Por eso estos temas, este tipo de entrevistas le hacen bien a la población. Horas atrás tuve el gusto de conversar con un joven de 24 años de edad, director de cine, Mateo Arce. Qué bueno. ¿No? Sí. Y ayer nos deleitó con varios de sus proyectos y los retos objetivos. ¿Y por qué no te vas de Sucre? Amo a Sucre. No me voy de Sucre. Un chango, hombre, 24 años de edad, va a estrenar una película Ráfagas. Y días antes tuvimos otra entrevista. En ese propósito de dar mensaje a la ciudad, se puede exportar de Sucre. Hay una plantita que dura 100 años y que se llama Tara. Está llenando el mercado con su valor agregado, Brasil, Argentina, Uruguay. Este tipo de entrevistas son un mensaje de que sí hay esperanza en el departamento. Mi querido doctor, que Dios lo cuide y hasta cualquier rato. Don Fabio, muchísimas gracias a usted, como siempre, a toda su audiencia y bueno, gracias por permitirme estar y compartir toda esta historia del trasplante en el departamento. Un abrazo. Gracias, don Fabio. Amigos y amigas de Global, si Dios lo permite, tendremos el gusto, en lo particular fundamentalmente, de compartir otro el día de mañana a lo de costumbre. Buenas tardes para todos.